Hola, muy buenas chicos. Espero que estén bien. En este video vamos a hablar sobre las funciones trigonométricas, pero de una forma en que solamente vamos a graficarlas. Vamos a hablar un poco sobre el seno, sobre el coseno, ocupando una página web que colocó el profesor que se llama geogebra.org. Bien interesante, estuve ocupando el programa. En verdad no se baja el programa, es un link en donde te calcula y te grafica las funciones online. Así que solamente necesitas internet para poder calcular estas cosas. Y lo que vamos a hablar sobre los ejercicios de este video son tratar de graficar y entender cómo son estos ejercicios, este ejercicio. Estas tres funciones, f, g y h. Pero primero ocupemos esto para entender cómo es el coseno y el seno. Entonces acá voy a ir a Start Calculator y lo que voy a hacer es que acá voy a colocar expresiones. Bueno, ya están en expresiones. Si se fijan acá en los tres puntitos, yo veo acá una serie de funciones que son funciones trigonométricas. Acá incluso puedo ver algunas otras funciones matemáticas, pero estas son las que más se ocupan. Eh, si yo coloco acá seno de x, acá la encontré, me va a graficar la función. Acá está escrita el seno de x y acá está la función el seno. Acá yo tengo el eje x y acá tengo el eje y está enumerada, está marcada. Si se fijan, tienen de dominio, tiene todos los reales, puede tomar cualquier x, y de recorrido solamente va a ir de -1 hasta 1. Todos los máximos que tienen son de amplitud 1 y los mínimos que tienen son de amplitud -1. Eso obviamente porque es el seno de x solamente. Entonces, lo que es importante acá mencionar es que el seno es una función par. ¿Qué significa? De que la función par significa de que si yo tomo el seno de x y le aplico el seno de menos x, me va a dar igual a menos seno de x. O sea, de que si yo tomo un valor negativo, la función va a ser negativa. En la imagen de la función va a ser negativa. Los impares son lo contrario. Si yo tomo una función, o sea, si yo tomo un menos x, la función no va a cambiar en su signo, va a ser el mismo valor. Ejemplos de funciones pares es la cúbica, el seno, la tangente, y ejemplos de funciones impares es la cuadrática, el coseno, la cotangente, quiero decir eh, eh, no me acuerdo, era otra función trigonométrica que era la que necesitaba el coseno. Bueno, la cosa es que, ¿por qué digo esto? Porque si tomo el x acá, 0, el primer valor que voy a tener es 0. Y si empiezo con un valor positivo, empieza a ser positivo, positivo. Y si tomo un valor negativo, empieza a ser negativo, negativo el valor. Por eso es una función impar y empieza desde el 0. Obviamente si es que estoy empezando, si empiezo del 0, va a tomar estos valores. Pero me voy a enfocar en estos valores. A ver si puedo hacer un poco de zoom. Sí, perfecto. Ya. Entonces, ahora empiezo desde el 0, aumenta, 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 aumenta hasta acá, más o menos. Y este valor, en que va a ser el valor más alto, va a ser pi medios. No se nota, no se alcanza a notar en qué cuadrito es, pero en verdad es
el pi es 3,14, la mitad es más o menos 1,50 y algo. Por eso está entre este y este valor en donde está el ápice, el máximo. Entonces, el seno llega a su máximo valor cuando es pi medios y luego empieza a bajar, a disminuir su valor mientras x va aumentando, va a ser más chico y por ende va a llegar a ser cero cuando el x sea pi, o sea 3,14. Ahí está un poquito pasado a 3. Si se pasa de pi, entonces empieza a ser negativo. Empieza a ser muy negativo, hasta que sea el máximo negativo, que es -1. Y eso va a ocurrir en 3 pi medios. O sea, eso es 3,14 multiplicado por 3, dividido por 4. Eso va a dar, bueno, por aquí, más o menos. Entonces, superando el 3 pi cuartos, empieza a subir, sigue siendo negativo, pero empieza a subir, haciéndose ser menos negativo, menos negativo, menos negativo, hasta 0, que este es 2pi, 6, algo. Entonces, esa es la función del seno. Empieza desde el 0 y empieza a aumentar, después empieza a disminuir, y luego ahí termina el ciclo. Ese es el seno. Ahora veamos el coseno. Ahí tuve que arreglarlo un poco. El coseno, si empiezo desde acá 0, no empieza desde 0. El coseno no empieza desde 0, el coseno empieza desde 1, cuando x es 0. Y por ende, cuando x es mayor a 0, empieza a disminuir su valor, ya no es 1, es menor que 1, y empieza a ser eh, muy, muy chico hasta que es 0 cuando es pi medios. El, el valor acá después empieza a ser negativo cuando x aumenta. Empieza a ser negativo, 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 hasta cuando llega a su valor más negativo, que es pi. Cuando es pi es su valor más negativo, que el coseno de pi es -1. Luego, si es más de pi, se aumenta, es menos negativo, y llega a ser 0 cuando es 3 pi medios. Y luego, cuando supera los 3 pi medios, esto empieza a aumentar hasta su máximo valor de nuevo, cuando es 2 pi. Y luego sigue el ciclo. Sigue el ciclo. Ahora, si se fijan acá, yo voy a colocar el seno, porque es importante que sepan esto. El seno y el coseno, la verdad es que no tienen ningún... lo único que es que es parecido. Es parecido, solamente que está desfasado. Cuando x es 0, empieza en 0 el seno, pero cuando x es 0, el coseno empieza en 1. Luego acá baja y este aumenta. Son todos cuando el ángulo es 0, el ángulo es pi medios, el ángulo es pi, 3 pi medios y 2 pi son los ángulos que son más importantes en estos tipos de funciones trigonométricas. Entonces, sabiendo de que el seno y el coseno eh, son solamente una suma, o sea, son la misma función trigonométrica, solamente que desfasada, podemos empezar a hacer entonces los ejercicios. Voy acá a borrar y voy acá a borrar. Entonces veamos, la primera función, voy a tratar de explicarles qué podría hacer y después lo graficamos para ver si corrobora mi explicación. Habíamos visto cómo es la función el seno, que empieza desde 0 cuando x es 0. Pero acá si le sumo un 1, eso significa que ya no va a empezar en 0, sino que va a empezar en 1. Y de hecho, tal cual como habíamos visto en el video anterior,
cuando quisimos graficar la función de la raíz, empecé con la raíz de x. ¿Y se acuerdan cuando afuera de la raíz yo le sumaba o le restaba un número? Esta se movía en vertical, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo de lo que le estoy sumando. Es exactamente lo mismo en este caso. El seno de x, si yo le sumo o le resto algo, lo único que va a hacer es que la forma del seno va a subir o va a bajar, dependiendo de lo que le estoy sumando o que le estoy restando. Entonces, si yo coloco acá de entrada el seno más 1, listo, ahí está. Si se fijan, si yo estoy en x0, el seno de la función va a ser 1. Luego va a subir tal cual como si este fuera el eje. Y si se fijan, siempre voy a tener el mínimo valor acá va a ser 0, porque el mínimo valor del seno es menos 1 y más 1 va a ser 0, y este va a ser ese valor. Entonces, lo único que hace, igual como en la raíz, como había dicho, si le sumo algo afuera del seno, lo único que hace es que corre hacia arriba la función. Veamos ahora con la siguiente. El coseno de 2 veces x. Habíamos visto el coseno de x, pero no hemos visto el coseno de 2x. Siempre que ustedes vean un número que esté multiplicado al argumento de la función trigonométrica, eso es la amplitud. Quiero decir, no es la amplitud, es la frecuencia. Disculpe, no es amplitud, es frecuencia. La amplitud es el número que está multiplicando a la función trigonométrica. La frecuencia es el número que está multiplicando al argumento de la función. Acá me dice que hay 2 veces x. Eso significa que la frecuencia es el doble. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo tengo el ciclo, yo siempre he visto, como les dije, el ciclo va desde 0 hasta 2pi. En ese ciclo, ¿qué significa? Tengo el doble de frecuencia, por ende voy a tener 2 veces la curva del coseno. Veamos si es así. Tengo acá coseno de 2x. Entonces, coseno de 2x empieza desde 1, perfecto. Y el menor número es menos 1. Pero si se fijan acá tengo 1, 2. Este 2pi es 2 por 3,14 y es 6,20 y algo. 6,20 y algo es algo como por aquí. Entonces ese es el final del ciclo normal. Pero acá como es 2x, tengo 2 ciclos. Tengo acá 1 y acá el otro, 2. Entonces lo que me hace siempre multiplicar o sea, un número que multiplica al argumento de x es que tengo más curvas, se podría decir, tengo más gráficas. Si yo solamente tengo x, es más alargada, mientras que más achatada, o sea, más juntita, si le coloco, por ejemplo, 3x, tengo más curvas. Tengo acá 1, 2 y 3. Porque acá tengo el 6,2, que es 2pi. Si tengo 4x, entonces voy a tener 4. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Entonces eso es lo que hace el coseno de 2x. Ahora veamos qué es lo que hace esta función. Un poco complicado, pero la verdad es que no es tanto. Tengo dos funciones, el seno y el coseno. Y ya les dije anteriormente, como me había equivocado, de que este número es efectivamente la amplitud. Eso significa que como el seno de x está entre 1 y menos 1, si le multiplico 3, entonces va a ir de 3 a menos 3. Igual que el coseno va de menos 1 a 1. Si lo multiplico por 2, eso va a ser entonces entre 2 y menos 2. Ahora, si lo resto, eso significa que cada puntito voy a tener que
restarlo y va a crear una nueva curva. Pero veamos por separado el 3 seno de x y el 2 coseno de x y luego vemos cómo quedaría la suma. Entonces quedaría 3 seno de x. Si se fijan, empezó desde 0, pero ya no es, no llega hasta 1 su máximo valor, sino 3. ¿Ya? Tengo acá, era 2 coseno de x. Perfecto. Empieza de 2. ¿Y ahora cómo es la suma de esta? 3 seno de x menos 2 coseno de x. Esa sería la suma. Un poco complicado, un poco en el sentido de que se ve raro, pero la verdad es que veamos los puntos esenciales, que son, como le había dicho, el 0, el pi medios, el pi, 3 pi medios y 2 pi. Veamos 0. Cuando es 0, la curva roja es f de x, es 0. Y acá es 2. Por lo tanto, si yo tengo acá, cuando x es 0, acá tengo 0 menos 2 coseno de 0, que es 1. Entonces quedaría menos 2. Por ende, este valor es menos 2. Ya, entendemos entonces eso. Ahora vamos al otro valor, que es el pi medios. El pi medios es como 1,5. Sí, el pi medios, 1,5, algo como por aquí. ¿Qué significa? El seno de pi medios es 1. Esto es 3, entonces. Menos 2 coseno de pi medios, que es 0. Entonces quedaría solamente 3. Entonces por aquí me daría que es 3. Justamente el ápice, estos se tocan. Esa curva que es la curva de la suma se toca con el ápice o el máximo de la f de x. ¿Por qué? Porque el otro es 0. Acá es 0, si se fijan. Yo corto acá. Ahora veamos a pi. Cuando el 3 seno de pi, eso es menos 3. Menos 2 coseno de pi, eso es menos 2, porque el coseno de pi es 1. Entonces me quedaría menos 3 menos 2 es menos 5. Eh, pi entonces sería 3,14. A ver. Eh, tipo, aquí. 0. Acá creo que había dicho menos 1, pero no es 0. Acá es 0. Y acá es menos 2. Si lo sumo, entonces me va a dar 2. Perfecto, aquí está, el 2. Porque el coseno me va a cambiar el signo. Ya no va a ser menos 2, sino que va a ser 2. Y voy a obtener entonces el valor acá, que es 2. Ahora veamos 3 pi medios, que está como por el 3 pi medios es acá, que toma justo el valor acá, que es 0. El coseno de 3 pi medios es 0. El seno de 3 pi medios es eh, menos 1. Y por ende, la función, la suma de esta va a ser menos 3. Ahora para 2pi, el 3 seno de pi se- se repite lo que pasó en 0. Acá tengo 0, la otra tengo 2, y con ese menos me da menos 2. Y así está. Si yo no tuviera este programa y tuviera que graficarlo, yo haría lo que les dije. Ver los cuatro, eh, ver los cuatro ángulos importantes que son el 0,
pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, pero en verdad 2 pi y 0 son el mismo, ocurre lo mismo. Entonces, si yo tuviera que graficar sin esto a mano, yo les diría que tengan cuidado con esos 4 puntos, o sea, con esos 4 ángulos, porque son los más importantes. Y eso sería. Ya, ojalá que lo hayan podido entender. Jueguen si tienen un poco de tiempo y quieren aprender jugando, si es que pueden, si es que saben. Eh, se meten acá, ya se fijaron que es súper fácil ocupar esto, y pueden hacer los ejercicios incluso de la guía con esto. Solamente tipeando y todo, pueden obtener incluso las gráficas y que les quede bonito. Así que eso, les voy a dejar el link de esto en la descripción, obviamente, para que puedan tener el link de mayor acceso, pero en una de las guías el profesor colocó este link, por eso lo estoy ocupando. Así que eso, nos vemos en otro video, estudien harto y que les vaya bien. Chao.